Hola, soy Socorro Venegas, estoy muy contenta de estar en Filmacú, en la hermosísima ciudad de Querétaro, y agradezco muchísimo la invitación para hablar sobre uno de los proyectos más significativos, más especiales, no solamente en mi vida, en mi trayectoria como escritora, sino como editora, como persona y como lectora. Un proyecto que ha prácticamente reconfigurado mi historia lectora, y eso es muy importante verlo así, porque quienes se han acercado a la colección Vindictas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que han experimentado es justamente han pasado del asombro por descubrir escritoras que no sabían que habían publicado, que no sabían nada de ellas, y han pasado de ese asombro a una reflexión muy íntima, porque es lo que ocurre con un proyecto como este, que nos confronta con la manera como hemos asumido la historia de la literatura latinoamericana. Conocemos muy bien a los autores del canon, conocemos muy bien a esos autores que son permanentemente reeditados, publicados en distintas colecciones, en distintas casas editoriales. Hemos leído y nos hemos formado con Julio Cortázar, con Carlos Fuentes, con Mario Vargas Llosa, solo por mencionar algunos de los nombres del canon de la literatura latinoamericana en el siglo XX, pero hemos escuchado poco o casi nada de autoras como María Luisa Elío, como Virginia Estensoro, como Maribel Moreno, por mencionar también solo algunos nombres. Entonces, en 2019 lo que hicimos desde la UNAM fue pensar en una colección que pudiera acoger a esas autoras que habían quedado en los márgenes, que habían sido descartadas, porque esto debe decirse con todas sus letras, porque el canon de la literatura latinoamericana había sido, y todavía encontramos trazos de esto, había sido construido bajo criterios machistas. Una sociedad heteropatriarcal no podía dar otra cosa sino eso. Y esa invisibilización de creadoras, de mujeres creadoras, no solo ocurrió en el territorio de la literatura, y fue por eso que cuando nace la colección Vindictas en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se decide que también el proyecto se convirtiera en una visión transversal en todo el proyecto cultural de la universidad, de manera que también se generaron espacios para pensar vindictas, cineastas, videoastas, performanceras, artistas plásticas, porque esa borradura de mujeres creadoras en el siglo pasado ocurrió en todos los campos de la creación, en todos los campos, diría, del trabajo creativo, científico también, y ha sido una enorme riqueza aportar esta visión desde el ámbito editorial, esta exploración desde la literatura para visibilizar esas otras áreas en las que como lectores y como usuarios de la cultura, como usuarios de manifestaciones artísticas, yo pienso que tenemos una deuda que tiene que ver con nosotros mismos. Por eso quise comenzar subrayando la responsabilidad que tenemos las lectoras, los lectores, para terminar de configurar nuestra historia de la literatura latinoamericana. En el caso de esta colección de eso se trata, y comenzamos en 2019 con 5 novelas que publicamos, entre ellas Minotauromaquia de Tita Valencia, de Ausencia de María Luisa Mendoza, y haber arrancado con autoras no solo mexicanas, también publicamos a la gran narradora costarricense Yolanda Oreamuno, por ejemplo, o a la argentina Vladico Seancic. Haber empezado con esas escritoras como Tununa Mercado, también de Argentina, fue importante marcar que el territorio no solo era México, que un proyecto como este que nace en la Universidad Nacional tenía que abrir
abrirse a otras latitudes, tenía que extenderse lo más posible para comprender a ese universo, que enriquecerlo, nutrirlo, y la investigación ha sido tremenda. Es un proyecto que a mí me gusta mucho pensar que ha sido de un equipo donde son ya incontables las y los participantes, porque yo los llamo corresponsales. Nos han recomendado leer autoras de Argentina, de Chile, de Colombia, pero también de Centroamérica. Es un proceso de investigación tremendo, pero también de una increíble generosidad de personas que nos han abierto sus bibliotecas, su memoria lectora, su indignación también, ¿no? Porque muchas veces, claro, una recomendación viene acompañada de un testimonio donde nos dicen qué increíble que esta escritora no sea conocida, que después de esta joya de novela nunca haya vuelto a ser publicada. Y esa indignación es importante compartirla y es importante analizarla. Para mí, como escritora, me ha llevado esa inconformidad, esa rabia a veces, justamente a pensar cómo podemos honrarlas a estas escritoras, porque a mí me hubiera encantado leerlas cuando empezaba a escribir yo misma, cuando tenía 17 años y me preguntaba mucho, y el mundo además es muy duro acompañándote con esas preguntas, ¿no? De vas a dedicarte a escribir, vas a dedicarte a algo que es tan incierto, elige mejor una profesión distinta. Y yo pienso que si hubiera leído a estas escritoras que tenían mucho más que ver conmigo que las autoras francesas a las que sí llegué en aquella época, que si hubiera conocido a Inés Arredondo, que si hubiera conocido a las grandes cuentistas a las que también hemos antologado en un volumen especial de Vindictas, pues habría tenido menos miedo de querer ser escritora y también habría tenido menos miedo de enfrentarme a temas que me angustiaban, ¿no? Hubiera sabido que ya otras autoras habían atravesado por distintos conflictos, que los habían afrontado en su escritura, que la escritura pasa también por el cuerpo de las mujeres, que nos atraviesa y que no está mal hablar y escribir y pensar literariamente sobre nuestros cuerpos y sobre todo eso que nos abruma, que no teníamos que pensar en escribir como hombres, ¿no? Que teníamos que buscar la voz más auténtica en nuestra propia experiencia humana, y todo eso pues llegó con el tiempo, ¿no? Pero por eso hoy me parece fundamental que una colección como esta caiga en manos de los más jóvenes lectores. Eso lo encuentro ya ahora, sobre todo en la comunidad universitaria. Son los lectores más cercanos, los más inmediatos a los que hemos buscado que lleguen estos libros, pero también en distintos espacios donde llegan lectores con fotocopias de novelas que antes solo podían conseguir de esa forma, en PDFs maltrechos o fotocopias ya casi rotas, poco legibles, y que lleguen con eso junto con su ejemplar nuevo de cualquiera de las novelas, que ya son más de 20 las que tenemos en nuestro catálogo. Es uno de los mejores momentos de este trabajo, el trabajo de un editor que ve que los lectores están encontrándose con esos libros, con esas autoras que están completando lagunas en su historia lectora, y que van a compartir también, que es lo que hacemos quienes leemos y amamos los libros, compartimos eso que nos simbra, eso que nos fascina, y ha sido esa una de las mayores fortunas de esta colección, que de boca en boca se ha ido recomendando, que constantemente tenemos que reimprimir ya varias de esas novelas, y que eso mismo nos ha llevado a pensar en nuevos derroteros. Creamos nuevas series, por ejemplo en la colección Material de Lectura, que es una colección de cuadernillos muy sencillos que existe desde hace mucho tiempo en la universidad, una de las más emblemáticas y entrañables colecciones universitarias de divulgación de la literatura. Allí abrimos una nueva serie, un
un par de series en realidad, Vindictas Poetas Latinoamericanas y Vindictas Pensadoras Feministas Latinoamericanas. Entonces, estamos buscando completar también un paisaje que es infinito con estas otras miradas, con estas otras voces, y les invito a que vayan al sitio, porque creamos un sitio web para la colección que abarca poesía, ensayo, que abarca novelistas, que abarca cuentistas. Todo lo pueden encontrar en vindictas.unam.mx, y allí van a ver también una de las declaraciones de principios más importantes de la editorial universitaria, de la editorial de la UNAM, que es la siguiente: pensamos que no solo basta con publicar, que un proyecto como este, que está buscando cuestionar el canon e integrar otras voces, que no nos parece tan importante decir ahora queremos que estas autoras sean parte del canon, no nos parece que ellas quisieran escribir para eso, pero sí nos parece que escribían porque querían ser leídas, que es lo que cualquier escritora o escritor quiere. Entonces, buscamos eso, que tengan más lectores, que no las perdamos de vista, que lleguemos a preguntarle a los libreros, a los bibliotecarios, a los promotores de lectura: ¿por qué no leemos a estas autoras también? ¿Por qué en tu biblioteca todavía te faltan estas escritoras? ¿Por qué en los estantes de tu biblioteca personal, en tu casa, te faltan todavía estas u otras escritoras? Y hemos entonces acompañado todo el proyecto editorial con una serie de talleres, de seminarios, de charlas, de conferencias alrededor de las autoras. Hicimos, por ejemplo, a partir de la novela de María Elvira Bermúdez, que es la primera escritora en América Latina que concibió un personaje detective femenino. A partir de esa obra, de su vida y de su obra, construimos un seminario de literatura de novela policíaca escrita por mujeres. Se llamó Mujeres de Negro, y allí participaron distintas autoras que han explorado el género desde distintas perspectivas. Está, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, que hizo esta verdadera investigación policíaca alrededor del crimen cometido contra su propia hermana, el invencible verano de Liliana. Ella participa en el seminario, pero también una gran novelista como Marta Sanz, entre otras escritoras, y eso termina por abarcar, por nutrir una idea de lo que queremos comunicar a una comunidad de lectores, sin importar la edad que tengan. Por supuesto que nos dirigimos casi principalmente, diría, a los más jóvenes, pero no solamente, porque no hay una edad para cuestionarnos nuestra trayectoria lectora, para empezar a mirar cómo esta idea machista de la literatura pues ha repercutido justamente ahí vemos cómo lo público es privado, cómo esa visión, esa mirada, ese dominio masculino en la literatura ha significado que casi en exclusiva nos formamos leyendo hombres, y en estas generaciones ahora eso se rompe. Ahora están los propios lectores con derecho a elegir mejor sus lecturas, y no solo eso, sino que además las encuentren disponibles, y para eso existe un proyecto editorial como este, para que estos libros puedan llegar a las manos de esas lectoras, de esos lectores, y pensamos que es gracias a ellas y a ellos que mañana ya no será necesaria una colección como Vindictas, que dejará de ser necesaria una reivindicación de las escritoras, que no tendremos que preguntarnos si esto es un autor o una autora, o si existe la literatura escrita por mujeres, si existe la literatura femenina, si existe el boom de las escritoras. Esperamos que podamos ser leídas de una manera más equitativa, más justa, y precisamente por lo que vale, que es la riqueza de la apuesta literaria. En estas novelas lo que van a encontrar es escritoras que dieron el salto al vacío con enorme valor, pero también con todo un bagaje, con un enorme talento, y
mi invitación es justamente a que las acompañemos en ese salto, que saltemos con ellas, que las leamos y que no dejemos de escucharlas porque no les estamos dando voz, ellas tienen una voz, hay que ir a los libros para saberlo y para escucharlas. Muchas gracias.